Soy el apóstol Jairo Castillo. Este es un podcast de liberación. Como vimos la clase pasada, como vimos la enseñanza que Dios nos dio, lo que nosotros necesitamos es una liberación. La liberación es un regalo de Dios. Es un regalo que el Padre nos da para poder disfrutar. ¿Qué pasa si no tenemos liberación? ¿Qué pasa si no hay una liberación continua en nosotros? Bueno, lo que pasa es que no podemos disfrutar del reino. Cuando no somos liberados, no tenemos libre expresión. Y mucha gente vive atada, mucha gente vive cautiva, vive maniada con cuerdas, ¿verdad? Ataduras, ligaduras, porque sencillamente no hay apertura para la liberación. La liberación es importante, es necesaria y la necesitamos todos. Científicamente hablando, haciendo un estudio, las personas que sufren de insomnio, las personas que tienen grandes dolores de cabeza, que siempre están con dolores de cabeza, que sienten que se asfixian, que se les va el aire, personas que tienen manchas en la piel, que tienen fatiga, cansancio, etcétera, son personas que nunca han sido ministrados en áreas de liberación. Necesitamos ser liberados continuamente. Entonces, el cuerpo físico resiente cuando nosotros no somos ministrados en liberación. La Biblia nos habla claramente que necesitamos ser ministrados en liberación. Por esta causa, muchas veces operan los demonios, porque la persona no se limpia. Es como cuando usted come un producto que le hace daño al estómago. Usted tiene que tomar, perdón lo que voy a decir, pero es necesario, un desparasitante, un laxante, o usted tiene que hacerse una limpieza profunda para desintoxicar el cuerpo. En el área espiritual es igual. Necesitamos desintoxicar nuestra vida de malas influencias espirituales. Hay demonios de ira. ¿Hasta qué punto el enojo es temperamental y luego ya es espiritual? Tenemos 3 áreas. Usted va a manifestar en estas 3 áreas todo lo que yo le estoy hablando. Primero, como estamos en el ámbito natural, todo va a ser canalizado por nuestro sistema de los 5 sentidos. ¿Me logran escuchar? Y ese es el propósito de esta enseñanza. Que nosotros seamos desparasitados, lo voy a decir así, desintoxicados. Entonces, cuando nuestro cuerpo está dando alerta roja de que está teniendo una descompensación, está teniendo un ataque espiritual, usted tiene que despertar su alma y despertar su espíritu para que usted no sea gravemente atacado, sino que usted tiene que tener en su conocimiento un espíritu de resistencia. Hay que saber usar la palabra como espada de 2 filos, pero también dice Santiago, resistir al diablo, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, el problema de muchos es que no saben cómo resistir al diablo. Hay muchos que una persona me dice en una ocasión, yo no sé cómo resistir al diablo. Y haciéndole un examen, yo no sé si a usted ya le pasamos la radiografía espiritual. ¿Ya todos respondieron la radiografía espiritual? Primero le tenemos que pasar a usted una radiografía espiritual. Espero que ya le haya contestado. Al finalizar este estudio, le vamos a hacer una evaluación. En la radiografía espiritual usted dio
algunas cosas por qué pedimos esa radiografía espiritual, por qué entregamos esa radiografía espiritual y pedimos que usted la responda. Porque vemos los síntomas que tiene el espíritu, el alma y el cuerpo. Las tres áreas que deben ser ministradas, liberadas. Usted tiene tres áreas a ser liberadas, o hay tres áreas donde vamos a trabajar. Para ver en qué área el enemigo está dominando y en qué usted es fuerte. ¿Cuál es el propósito de la liberación? Saber en qué áreas yo estoy fuerte y saber en qué áreas no. Entonces, una persona que presenta síntomas es ahí donde tiene que trabajar. Por ejemplo, voy a hablar de algunas causas. Por ejemplo, el miedo. Si usted presenta miedo, temor, pánico, hay una área que trabajar. Hay una área donde el enemigo está operando. Por ejemplo, en la comida. ¿Sabía usted que no es normal comer demasiado? La Biblia le llama gula. Otros le llaman exceso, explosivo. Hay personas que comen, el tipo de personas que tiene gula comen, pero no se sacian. En cambio, una persona normal se come algo y se sacia. Y dice, voy a seguir, voy a avanzar, voy a crecer. Ahí no opera ningún enemigo. Entonces no opera ningún demonio. Pero cuando una persona come un plato, 2 platos, 3 platos, 4 platos, 5 platos, mire, yo conozco una persona que se comió 12 platos en una sola sentada. Y lo más tremendo es que no era gordo, era flaco. Yo dije, ¿a dónde se le va toda la comida a este? Y yo me quedé espantado. Y el Espíritu Santo me dijo, él tiene gula. Eso ya no es normal. Eso ya es anormal, es espiritual. Entonces, ahí usted hace una radiografía espiritual de dónde están operando los demonios y cuál fue su causa. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo era niño, yo sufría mucho de miedo a la oscuridad. Yo no podía dormir con la luz apagada porque tenía miedo. Y ese miedo se infiltró tanto en mí que cuando yo me quedaba solo en un cuarto o me quedaba solo en algún lugar, ya sea en algún hotel por un viaje de trabajo, etcétera, yo lidié mucho con el miedo y con la soledad y con la inseguridad. Entonces, cuando yo estaba en ese transcurrir, a mí me daba mucho miedo, hasta que un día mi pastor me dijo, Jairo, vení, sentate o siéntate y vamos a trabajar esta área espiritual. Nunca nadie, yo no le había expuesto esto a mis padres, sino ellos me habían ministrado. Yo me guardaba eso, yo no quería que la gente viera que yo era un cobarde miedoso, que por todo tenía miedo, ¿verdad? Veía yo en una sombra una rama que se movía y yo decía, hay un demonio. No, el problema no estaba en otros, el problema estaba en mí. ¿Está conmigo? Me dice un amén. Entonces, esa parte es muy importante analizarla. Hoy vamos a hacer un análisis. Entonces, cuando mi pastor me dijo, vamos a sacarte esa mala influencia. Y él me hizo una radiografía espiritual y llegamos a lo profundo de mi corazón de que de niño a mí me habían espantado. Yo tuve un accidente de niño en una de las casas de mis padres, donde estaban haciendo un pozo. Y en ese pozo estaba descubierto. Y todavía no habían encontrado agua, bueno, poquita agua, no había mucha, pero sí tenía como unos 50 centímetros de agua. Y yo estaba pequeño de edad. Y resulta que yo me acerqué al pozo en ignorancia, yo estaba niño, bien pequeño. Y yo me resbalé por el lodo que había y el agua que había, el lodo. Y yo golpeé no sé si usted entiende esta parte, hay un travesaño, le llaman garrucha.
en donde ponen un lazo y sacan la tierra, ¿verdad? No sé si su país le digan lo mismo, ¿no? Pero resulta que yo me golpeé con esa garrucha, se me cayó encima, yo quebré las tablas que estaban ahí y me fui en el pozo. Y eso fue la causa de toda hasta los 14 años, de toda mi niñez y parte de mi adolescencia y juventud. Esa fue la causa de todo el miedo, soledad e inseguridad que yo manejaba. Entonces hay una causa. Hay una causa por la cual operan las influencias demoníacas. Entonces, es bien importante entender esto. Amén. Cosas que ocurren en nuestra vida que no están en el propósito de Dios. Lucas 11:1. Vamos a ir a Lucas 11:1, que es un verso donde yo entendí áreas espirituales muy buenas, muy fuertes y poderosas también. Amén. Vea eso, por favor. Lucas 11:1 dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y dice después en el verso 14: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Si usted se da cuenta, en el primer acto, Jesús está orando. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está orando. ¿Sí? Y en el segundo, está echando fuera un demonio. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tiene orar y echar fuera un demonio? La oración es la que nos mantiene libres de demonios. La adoración nos mantiene con gozo. Entonces, Jesús está orando en un lugar, primer acto. Segundo acto, Jesús está echando fuera un demonio. Tercer acto, la persona, la víctima es libre. Entonces, ¿dónde estaba la fuerza y el poder que Jesús ejercía para echar fuera un demonio? Número 1, la oración. Mira, la oración es el recurso más poderoso para echar fuera demonios. Por lo tanto, la persona que no ora no ejerce ningún poder porque no tiene la materia prima. Normalmente, nosotros nunca le pedimos a Dios que nos enseñe a orar. Cuando yo comencé el ministerio, lo primero que yo le dije al Señor es: enséñame a orar. Y Dios me reveló, tengo varios libros de oración, por cierto, acabo de terminar un audiolibro que se llama El Poder de la Oración, que si usted quiere adquirirlo, obviamente tiene un costo, le vamos a dar un 50% de descuento por cuanto usted es estudiante de la Escuela de Liberación. Pero es uno de los materiales más completos e importantes acerca de el poder de la oración. Ojo a esto. Ojo a esto, porque es algo bien importante. Entonces, en la oración, lo primero que uno aprende a decir es papá. Papá. Por eso en Mateo 6:9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, si la oración es importante para Jesús, nosotros también tenemos que tener y darle la importancia a la oración. Ahora, la primera causa por la cual operan los demonios en una persona es esta: no oran. Nunca oran. Es la primera causa. ¿Cuál fue la primera causa por la cual
Adán y Eva salieron del huerto? La desobediencia, la rebelión. Fueron desobedientes a un mandato que Dios les dio y hoy en día nos pasa lo mismo. Hay desobediencia porque no obedecemos el mandato de Dios o que Dios nos mandó o que Dios nos dio. Y cuando no hay esa obediencia, nosotros mismos somos afectados porque en el ámbito de la obediencia está la bendición y el reino vive por la obediencia. Pero en el ámbito de la desobediencia trabajan y operan los demonios. Qué tremendo, Dios santo. Eso está tremendo. ¿Está aquí conmigo? Se da cuenta por la causa por la cual operan los demonios. Entonces, esto en liberación es muy importante entenderlo. ¿Sabías tú que hay una causa por la cual un hombre o una mujer comete adulterio? Hay una causa. Hay una causa por qué hay pobreza, deuda, escasez, desorden financiero. Hay una causa. ¿Por qué razón una persona no prospera? Hay una causa. ¿Sabías tú que hay una causa por la cual una persona se droga, toma alcohol, fuma? Hay una causa. Hay otra causa por la cual las personas mienten, gritan, pelean, se enojan con furia extrema. Hay una causa. ¿Sabías tú que el hombre y la mujer son responsables de esa causa y no los demonios? Porque no le vamos a echar toda la culpa a Satanás. Satanás incita al mal, pero nosotros somos los que determinamos si caemos en la trampa, en la cárcel o no. Hay una causa por la cual una persona critica, murmura, usa su lengua para chisme o para enjuiciar o juzgar a otra persona. ¿Sabías tú que hay una causa? Las obras de la carne. Mira, hay una causa por la cual un hombre sufre la división, ya sea en una iglesia, en un matrimonio, en una empresa, en donde sea. Es bien duro enfrentar una área de división. De repente son buenos amigos, son los mejores del grupo, en el equipo, y de repente por una ofensa, enemistad, pleito, ira o contienda, se dividieron, se separaron y ahora son enemigos acérrimos y no se pueden ver ni en Facebook. ¿Por qué? Porque hubo una causa. ¿Sabías tú que hay una causa en los padres por la cual no quieren buscar a Dios? ¿Sabías tú que hay una causa en los hijos por la cual ellos son rebeldes? Hay una causa. Entonces, si profundizamos un poquito, hay una causa por la cual una persona sufre cáncer, lupus, diabetes. Hay causas por las cuales una persona sufre de estrés, depresión, hipertensión, tumores. Hay una causa. Yo te voy a hablar de una de las causas más fuertes de este tipo de problemas crónicos, enfermedades crónicas, en una persona. Número 1, la mentira. ¿Sabías tú que la mentira es como un veneno tóxico que golpea todo tu sistema inmune? En la mentira va juntamente la falta de el odio. La mentira, el odio, el rencor, la falta de perdón son causas por las cuales las personas tienen tumores, cáncer, tienen hipertensión, el estrés, la depresión, la falta de cuidado personal, cansancio. Hay un cansancio que es normal, el cuerpo se cansa por hacer alguna actividad física, pero hay un cansancio espiritual que ese es el más peligroso. ¿Sabías tú que hay una causa
por la cual una mujer o un hombre se quiere suicidar. Regularmente todas estas causas fueron provocadas en la niñez, la adolescencia, la juventud y en la vida adulta ya es un caos. Porque si no se le da tratamiento a estas áreas espirituales, físicas, materiales o almáticas o carnales, la persona puede sufrir rápidamente. Yo estaba en un hospital, trabajé en un hospital dando primeros auxilios y en una ocasión una persona sufrió un infarto. No murió, pero sufrió un infarto, un preinfarto. Y la persona estaba ahí con problemas serios, no tenía en su sistema locomotor, motriz, no tenía sustancia, no se podía parar, quedó tambaleante, quedó mal. Y es ahí, en ese lugar donde Dios me reveló cuál es la causa de los infartos, cuál es la causa de los problemas cardiovasculares, respiratorios. ¿Y qué? ¿A quién le vamos a echar la culpa de eso? ¿A Dios? ¿Al diablo? ¿O nosotros somos los responsables? ¿Será que al diabético el diablo le pone una pistola o una machete, una hacha para que se coma el azúcar? No. Nosotros voluntariamente causamos nuestra ruina. Entonces, la primera causa de todas estas cosas es la falta de oración y luego la mentira y todas estas cosas mencionadas. Pero una de las primeras causas por las cuales operan los demonios es porque nosotros voluntariamente le damos la puerta abierta. Hay demonios en la vida de muchas personas que los demonios tienen la llave, tienen el código de seguridad, la contraseña para entrar y hacer desastres en las vidas de las personas. Nosotros somos los responsables. Nosotros somos los que propiciamos la causa. Permitimos a las influencias satánicas, infernales, demoníacas, a que nos opriman. Por ejemplo, en el caso de una persona que ve pornografía, contamina la casa. El que comete adulterio, fornicación, el que maldice. Hay personas que todo el tiempo se las pasan maldiciendo. Su boca nunca tiene una palabra de edificación, de amor, de gozo, de alegría, sino todo es un golpeteo y todo son palabrerías de maldición. Y una persona que maldice jamás será feliz. Jamás será feliz. No encuentras tú la alegría, el gozo, la felicidad en las prácticas de la carne. Por eso dice la palabra, vivid en el Espíritu, porque el Espíritu te da amor, gozo, paz, fidelidad o fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. En todas estas cosas se manifiesta el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esta parte como una radiografía, sabemos que hay áreas que nosotros dimos el permiso, abrimos la puerta, dimos el derecho legal para que los demonios entraran. Entonces, ¿qué hace el demonio? Viene a herir a una persona, la lastima, la condena, la lastima, la maldice, la empieza a engañar, a manipular como un títere. El enemigo y los demonios vienen a lastimar, a ocasionar división, separación, pleito, ira, contienda, enojo y pobreza, escasez, miseria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una operatividad demoníaca en una persona. Entonces, la causa quizás nosotros la permitimos. O quizás el enemigo vino a tentarnos y nosotros cedimos a la tentación. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios y a los tesalonicenses y a los efesios y a los romanos, él hablaba y decía que había un aguijón en su carne, la cual él había dado la oportunidad que ese aguijón viniera sobre él. Es como en el caso de Job. Job fue el que permitió, porque tenía miedo de que sus hijos maldijeran a Dios,
y que sus hijos hicieran todas las cosas paganas de ese tiempo, y ciertamente así fue. Su miedo se le volcó y se le vino encima, y ese temor lo llevó a la condición a donde terminó. Sin embargo, vino la restitución. Pero seguramente una persona que provocó una operatividad demoníaca dio permiso y derecho legal en alguna área de su vida para que lo atormenten. Es aquí donde nosotros debemos de tener cuidado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Escarbar dónde está el problema. Escarbar dónde está el problema. Número 2. ¿Qué debemos hacer? Enamorarnos más de Dios. ¿Por qué? Entrar a las recámaras celestiales eternas, a investigar primero. Una persona que va a ser liberada, lo primero que tiene que hacer es conocer su diseño creacional. Lo que Dios creó, ¿cómo lo creó? No lo creó en desperfecto. Nuestro espíritu, alma y cuerpo no fue creado para tener un cortocircuito con la eternidad o la creación, sino que esa unidad espiritual, Dios la creó en nuestro diseño para vivir libres, en bendición y en victoria. Entonces, si nosotros oramos, cerramos la puerta a los demonios. Por eso dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Porque cuando tú vas a orar, el demonio va a venir detrás de ti para que no ores. Ciérrale la puerta al demonio. Ciérrale la puerta al diablo, a la mentira, al desánimo. ¿Para qué vas a orar si nada se te cumple? Le dijeron a una mujer en su matrimonio. Un hombre que no creía en Dios le dice a su esposa, ¿para qué tanto orás si nunca se cumple lo que Dios te ha dicho? Cuando Dios empezó a darle cumplimiento a aquella mujer y la prosperó a ella más que al hombre, el hombre se quedó con la boca abierta y dijo, yo también quiero conocer a ese Dios que cumplió todo lo que tú decías. Esto está pasando hoy en nuestras casas y hogares. Dios nos está mandando a orar. Ora y cierra la puerta, porque vas a entrar a un tiempo de ministración. Vas a entrar a un tiempo de investigación profética. Vas a entrar a un tiempo de liberación con el Padre. ¿Y quién más que el Padre Celestial puede darte un tratamiento de liberación como hijos de Dios? Alguien dice amén. Cuando yo comprendí Mateo 6:6, entra, mas tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará públicamente. ¿Por qué debemos nosotros orar y cerrar? Orar y cerrar la puerta. Porque los demonios vienen a meterse al cuarto. Se meten al teléfono, se meten a la televisión, se meten al internet, se meten al WhatsApp, se meten al Facebook, al Instagram, al TikTok. El diablo se mete a todo. Y nosotros debemos de cerrar. Yo he estado hablando mucho de esto a jóvenes y a muchas señoritas. Cierren la aplicación de cualquier red social cuando usted sabe que el diablo se está metiendo ya. Aleluya. ¿Amén o no amén? Cuando el diablo ya se está metiendo a Netflix, saque esa cosa. Cuando ya se está metiendo el diablo a YouTube, música pagana, videos con escenas feas, ¿verdad? Terror y todo ese tipo de cosas, cierre la aplicación. Cuando la lujuria, el pecado de fornicación sexual o pornografía entra por los ojos, ¿no? Cierre Facebook, cierre TikTok, cierre Instagram, porque si no, la operatividad demoníaca va a hacer pedazos la casa. Entonces tenemos que tener cuidado. Toda esta clase está basada en la oración y en la adoración. Este es el poder
que debemos de tener nosotros. Cuando nosotros oramos, nos liberamos. La autoliberación es la oración. El ayuno también es autoliberación. La alabanza es autoliberación. La adoración es autoliberación. ¿Ah? Entonces, vamos a ir terminando acá. Causas por las cuales operan los demonios. Por falta de identidad. Cuando una persona no sabe quién es, permite que cantidad de cosas le sucedan en la vida, dando rienda suelta a su libertinaje porque no pone un freno. Yo en la escuela había una persona que todos los días me insultaba y me maldecía. Era un compañero, pero no le caía yo nada bien. Y ni él a mí me caía bien porque tenía un espíritu de muerte bien feo. En su casa eran adoradores de la muerte, eso me vine a enterar después. Pero él siempre me menospreciaba, se burlaba, se reía de mí, me ponía apodos y siempre me andaba ahí molestando, coqueteando. Y de repente el Señor me dijo, ¿cuándo le vas a poner un alto a ese demonio? Porque una vez me insultó tanto delante de muchas personas que yo llegué llorando a la casa y mis padres me dijeron, ¿qué te pasó en la escuela? Y yo les conté. Entonces me dicen mis padres, podemos ir a hablar con la directora para ponerle un alto a esto. Y en eso estábamos cuando el Espíritu Santo me dijo, ¿cuándo le vas a poner un alto? Entonces un día me armé de valor, lo agarré de las manos y le dije a ese compañero, a ese muchacho, le dije, déjame de estar insultando y maldiciendo, porque una vez más que tú me maldigas, voy a orar a Dios y le voy a decir que haga justicia para tu vida. Mira, nunca más me volvió a decir nada. La identidad lo que hace es te da autoridad, porque también tenemos derecho a defendernos. Una de las causas por las cuales operan los demonios es porque no tenemos identidad. Número 4 ya. En esta identidad tienes que tener cobertura, honra e identidad, ¿verdad? Cobertura, honra y la identidad. Una persona que tiene problemas espirituales, demoníacos, opresión demoníaca, es porque no tiene una buena cobertura espiritual. Siempre, mira, las personas que nunca prosperan no tienen una buena cobertura. Las personas que nunca tienen estabilidad es porque no tienen una buena cobertura, una buena paternidad, o alguien que los ayude, los guíe, los mentoree, ¿verdad? Y número 2, en este punto 4, la honra. La honra es tan importante, porque la deshonra es una puerta que trae muchas maldiciones a la vida de una persona. Entonces, debemos de tener estas cosas bien afiladas. Identidad, cobertura y honra. La honra debe ser una parte vital en nuestra vida. Honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán, no morirás, en pocas palabras. Honra a Jehová tu Dios con tus bienes y nunca se apartará de ti la bendición y la provisión de parte de Dios. La deshonra es un peligro fuerte, es una de las causas de operación demoníaca en una persona que viene a causar destrucción. Entonces, cuando Jesús está orando, él oraba y mientras él oraba, producía una cobertura espiritual sobre él. Por eso él decía una palabra clave que yo te la quiero enseñar. Mi Padre y yo, uno somos. Esa era su cobertura. Mi Padre y yo, uno somos. Mi Padre y yo, uno somos. La persona que prospera es la persona que dice esto. La persona que prospera es porque tiene identidad, no permite que los demonios lo ataquen. Está cubierta con la sangre de Cristo y tiene una cobertura espiritual. Y honra, la parte fundamental de todo esto. Entonces, puntualizando aquí, necesitamos nosotros entender que los demonios son echados fuera. Jesús comienza su ministerio en Galilea, ¿sí?, echando fuera demonios, sanando a los enfermos y a los oprimidos por el diablo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted cuando vea una causa? Identifíquela primero.
Número 2, trate con eso. No caiga en el coqueteo del enemigo. No caigas en los pecados de los ojos, de la boca, de los oídos. No te prestes a estar coqueteando con esas áreas porque pueden ser dañinas. Suelen ser muchas veces o pueden ser inofensivas, pero son dañinas. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, es necesario entender que en la liberación nosotros debemos de poner un alto al enemigo. Por eso Jesús dijo, vete de aquí, Satanás, vete de aquí, Satanás. En pocas palabras, necesitamos personas que tengan conocimiento extraordinario de la palabra y juntos vamos a caminar en liberación, en libertad. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por esta clase, por esta enseñanza de la Escuela de Liberación. Señor, gracias porque en este día, en esta hora, nosotros creemos que tu amor nos puede liberar de cualquier obra del enemigo. Señor, en cualquier área que nosotros estemos atravesando una causa y una operatividad del enemigo, Señor, echamos fuera todo demonio, a toda angustia, aflicción, enfermedad, persecución, tristeza, muerte, fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy declaramos que así como Jesús estaba orando en un lugar y después estaba echando fuera demonios, ahora mismo, Señor, se abren las puertas de los cielos, que venga el reino, el poder y la gloria sobre nosotros, y declaramos que todo espíritu inmundo, demonio, de enfermedad, de pobreza, escasez, cualquier problema de enfermedad, Señor, se va fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, clamamos a tu misericordia y declaramos libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, reprendemos a todo estorbo del enemigo, reprendemos y atamos al hombre fuerte y declaramos que el Espíritu de Jehová el Señor está con nosotros. Somos libres, somos liberados, somos transformados. Dolores de cabeza, de huesos, de nervios, de tendones, de músculos, se va. Problemas en la sangre, problemas del corazón, problemas en los ojos, problemas en los oídos, problemas en los huesos, problemas en la sangre, problemas en cualquier área, hígado, páncreas, sistema digestivo, sistema respiratorio. Señor, cualquier problema en nuestro cuerpo, lo echamos fuera, toda influencia satánica, demoníaca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema, toda área de pecado, quizás mentira, orgullo, egoísmo, ahora mismo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy profetizo que somos libres, libres por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.